La reciente producción del profesor Enrique Dussel se enmarca dentro de lo que podríamos llamar la filosofía política de la liberación o lo que usted denomina una arquitectónica global de la política de la liberación. ¿Cuáles son los elementos necesarios, imprescindibles para esta política de la liberación? Sí, es un intento de dar al militante que se compromete en política una visión amplia de lo que debe entenderse por política hoy en el mundo, en América Latina, en cada uno de nuestros países, pero también con respecto a Europa, Estados Unidos, la China, la India, y por eso que esta obra comienza por una muy larga historia mundial no eurocéntrica, donde se sitúan distintos escenarios. Ahora, en general, en la izquierda, con el pensamiento crítico, hay una visión más bien negativa de la política, en el sentido de que el Estado es un Estado dominador y entonces hay que confrontarlo, criticarlo, para poder hacer pues una sociedad mejor. Pero eso nos lleva a no tener una visión realmente positiva de la política que permita gobernar cuando ese responsable de un pueblo es elegido representante. Usted ha mencionado a las izquierdas. ¿Es posible una relectura de Lenin? Bueno, no solo de Lenin, yo diría es posible la relectura de todos los autores, de Lenin más especialmente, porque está debajo de la revolución rusa que organizó la Unión Soviética, que después de 70 años de experiencia se derrumbó de pronto, y se derrumbó no por causas meramente externas, sino que también por causas internas, y quizás por una falta de política. Puedo decir, la política un poco fue puesta entre paréntesis para un futuro lejano, porque la gestión del país fue realizado por un comité central que administraba la economía, la cultura, el arte, todo, pero no en un sentido estrictamente político, lo que supone una cierta discusión sobre los propósitos y los fundamentos, las decisiones que se toman. Y ahí la discusión y el debate es fundamental, no solamente en una libertad liberal, pero sí realmente una verdadera participación del pueblo. Desde el horizonte de la política de la liberación, ¿cómo entender la corrupción de las burocracias políticas en países como los nuestros? Sí, no son como los nuestros solo. El tema de la burocracia es un vicio general de todas las instituciones políticas y en toda la historia, pero especialmente en esta, porque la representación se ha un tanto fetichizado y no hay una participación que pueda fiscalizar la representación. Para mí ese es el tema central de la política, no solo entre nosotros, América Latina, es el tema en Estados Unidos, donde un lobby tiene más influencia que el pueblo mismo norteamericano. Puedo decir que la política se ha hecho representacional. La representación que está en manos de los partidos monopoliza el ejercicio del poder, y el pueblo o la comunidad política es una espectadora pasiva que de vez en cuando vota, pero condicionada por enormes instrumentos de propaganda que dependen de los fondos más que de los propósitos que se proponen. Entonces todo esto se va corrompiendo, y esto no es latinoamericano, es mundial. Si Marx habló de la fetichización de la mercancía, ¿se puede hablar hoy desde la política de la liberación de una fetichización de la política? Sí, no tanto de la política, sino hay que mostrar en qué momento el poder representativo o el que ejerce el poder delegado del pueblo se fetichiza, que es distinto. Y Marx tiene un texto muy bonito en un artículo de su juventud de 1842 sobre el robo de la leña, donde muestra cómo
la Dieta de Westfalia, que es como un congreso de una provincia alemana, se ha fetichizado, y uso esa palabra, para la política. Y no solamente esto, después cuando en la economía pues se ocupe, lo va a aplicar a la mercancía y a todas las determinaciones del capital y al capital como tal. Todos se fetichizan. Pero en la política yo pensaba que Marx no había tocado el tema, pero da la casualidad que el primer texto sobre el fetichismo en Marx es político. Y justamente muestra cuando el representante cree ser la sede del poder y no el pueblo, eso es el fetichismo en la política, y eso es la esencia de la burocracia. Y esa es la esencia de la corrupción de la política. Y eso lo estamos viviendo. En este contexto, ¿se podría hablar de la necesidad de unos principios normativos de la política? Completamente. Porque justamente el político, el que piensa dedicarse a ser representante, claro que todo ciudadano debe también ser participante y por lo tanto de actor político. En esto nadie se escapa, todos somos políticos. Pero todos debemos tener principios normativos. Lo que pasa es que hay que saber enunciarlos y ver cómo, de hecho, se están cumpliendo implícitamente siempre, en favor o en contra.